Bueno, buenas tardes. Estamos acá con Sandra Borda, directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tuvo un breve paso por el noticiero Red Más Noticias, una profesora, una experta en todos los temas relacionados con Estados Unidos. Sandra, bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. No, a ti. Esta entrevista va a girar principalmente en torno a tres temas: la administración de Donald Trump, medios de comunicación en la actualidad y un poco la inestabilidad política en Venezuela. Abordamos el primer tema, que sería la administración de Donald Trump. ¿Cómo resumirías estos primeros meses de Donald Trump como presidente de Estados Unidos? Em, digamos que los resumiría diciendo que si bien las campañas electorales le dan a uno señales claras acerca de la dirección que eventualmente puede tomar una administración, este es un caso típico en el que la falta de concreción en el discurso político durante la campaña electoral pues llevó a que todo lo que pasara durante estos primeros meses se constituyera en una sorpresa para todo el mundo, desde el proceso de desinstitucionalización hasta, digamos, la implementación de un montón de cosas que efectivamente se habían prometido, pero que nadie pensó que se fueran a hacer reales a través de órdenes ejecutivas, como el caso de la prohibición migratoria, el caso de el famoso muro con México, en fin, una cantidad de decisiones que se han ido tomando a granel y a través de órdenes ejecutivas sin mucho apoyo del Congreso. Ok, hablemos de algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, ¿qué efectos puede llegar a tener para Estados Unidos la salida como tal del Acuerdo de París? Eh, digamos, en un principio es una suerte de decisión tremendamente simbólica porque digamos, en esta suerte de regímenes internacionales la presencia de los países grandes y el compromiso de los países grandes y poderosos siempre es un mensaje supremamente importante para la comunidad internacional. Es decir, si el gran hegemón del sistema internacional está dispuesto apoyar un régimen internacional como el que se estipula en los acuerdos de París, pues claramente, digamos, eso es una señal importante para que todos hagan parte. Entonces, eventualmente sí significa un debilitamiento del régimen, pero en términos del cumplimiento de Estados Unidos, creo yo que ahí no va a haber por lo menos efectos importantes en la medida en que los estados, en particular muchos de ellos, sobre todo los que están, digamos, bajo el mandato de gobernadores demócratas, han tomado la decisión de continuar cumpliendo con la letra de los acuerdos, independientemente de que a nivel federal el presidente haya decidido retirarse. Creo que eso es una buena noticia. Entonces son dos efectos distintos: el efecto hacia afuera, el efecto que manda a la comunidad internacional, y el efecto hacia adentro en materia de cumplimiento con la letra de los acuerdos. Hablando del sistema internacional, ¿cómo explicarías esa tensión que afecte un poco las dinámicas y el equilibrio de poder en el sistema internacional entre Estados Unidos, pues esa tensión entre Estados Unidos, Corea del Norte y Rusia? Eh, pues todavía estamos pendientes de saber si la tensión entre Estados Unidos y Rusia es efectivamente una tensión o si se transformó por cuenta de la campaña electoral en algo distinto. Creo que hay una parte de todo esto que todavía está por definirse y que no sabemos exactamente qué rumbo va a tomar, y es la naturaleza de la relación entre Moscú y Washington. A juzgar por lo que ha pasado con la campaña electoral y a juzgar por lo que ha pasado con los primeros meses de gobierno, pareciera, por la razón que sea, que el gobierno de Estados Unidos no quiere seguir manteniendo un esquema de confrontación con Rusia y que está interesado en un diálogo distinto. Pero todavía no sabemos de qué tipo, todavía no sabemos qué tan lejos va a llegar, o sea, hay un montón de cosas que no sabemos. Lo único que sabemos es que quien está aprovechando el desorden es justamente Corea del Norte, tratando de ampliar un poco más su margen de maniobra y su influencia a nivel internacional a través de estos ensayos armamentísticos, que creo que son un intento por medirle el aceite a la nueva administración de Trump para saber hasta dónde está dispuesto o no a llegar en términos de disuasión militar. Tampoco tenemos muy claro hasta dónde va a llegar, porque todo lo que hemos visto hasta ahora son declaraciones a medios de comunicación, declaraciones que son altisonantes y son fuertes y se encontrarán con fuego y furia y este tipo de cosas que parecieran prometer una reacción fuerte, pero más allá como de esos lugares comunes en las ruedas de prensa no tenemos ni la menor idea de cuál es la política de Estados Unidos frente a Corea del Norte en este momento.
Se ha visto que la relación entre los medios de comunicación y Donald Trump es decididamente mala, en especial con CNN, por ejemplo. ¿Cómo podrías explicar ese comportamiento incendiario y desafiante de parte de Donald Trump frente a los medios? Yo creo que desde la campaña electoral descubrieron, y eso es algo que están descubriendo los populistas a lo largo y ancho del mundo peligrosamente, creo yo, que enfrentarse a los medios de comunicación produce réditos políticos. Que el estado de descrédito de los medios de comunicación hoy en día es tan grande que la gente está escuchando a los críticos de los medios de comunicación y no a sus defensores, y es una cosa que no deja de llamar la atención porque durante mucho tiempo se pensó que hacer política era algo que tenía que pasar por tener una muy buena relación con los medios de comunicación, y que si uno tenía un mensaje o un discurso político que transmitir, valía la pena que tuviera los medios de comunicación de su lado para que ese mensaje se transmitiera de la forma más transparente y más directa posible. Y hoy estamos en un escenario en el que la actitud frente a los medios es exactamente la opuesta. Ya nadie está interesado en que transmitan nada fidedignamente o no, porque los canales se han multiplicado y hay otras muchas formas de llegar a la audiencia, y al contrario, la gente parece estar tan descontenta con los medios tradicionales que los políticos encontraron en la crítica a los medios tradicionales una forma de hacerse más votantes. Entonces, entre más desafiantes, entre más insultantes y entre más los confrontan, más electorado ganan. Y creo que esas son pésimas noticias para los medios de comunicación. Ya que hablábamos un poco de esa relación difícil de los medios de comunicación con Trump y un poco la crisis en la que se encuentran los medios, ¿tú crees que es posible conservar la independencia de los medios frente al poder y la política? Qué pregunta tan difícil esa. Creo que sí, pero no sé si necesariamente independencia frente a la política. Creo que si uno observa con cuidado lo que están haciendo los medios de comunicación liberales, inclusive desde la campaña política, no es necesariamente un acto de independencia frente a la política. Los medios de comunicación liberales gringos entendieron rápidamente que Trump era una amenaza grande a la institucionalidad y demás, y tomaron la decisión de apoyar abiertamente la candidatura de Hillary Clinton. Incluso medios de comunicación que nunca habían sido partidistas y que nunca le habían apostado a un candidato en particular toman la decisión de apoyar esa candidatura, y una vez Trump llega al poder, todos ellos, digamos, asumen una posición política clara, que es la posición de hacerle frente y de constituirse en una suerte de contrapoder frente al Ejecutivo. Entonces, creo que no están siendo necesariamente imparciales políticamente, pero creo que este es un momento en el que se requiere que, al contrario, sí casi que se acerquen mucho al mundo del activismo político, denunciando digamos, lo que está haciendo el gobierno en materia de irrespeto a los derechos fundamentales y en materia de irrespeto a la Constitución misma. Creo que esa es la función que es la que tienen que cumplir ahora. Cuéntanos un poco de tu experiencia como presentadora. Pues fue un paso tal vez no tan breve, pero sí... No, brevísimo. Creo que he sido la presentadora de noticias que menos tiempo ha durado en la historia de la televisión colombiana. No sé, digamos ahí, creo que fue un proceso de aprendizaje bien interesante, pero creo que ese es un trabajo en el que cuando uno tiene muchas cosas que decir, tal vez se encuentra en el lugar equivocado. Podría ser de pronto por la inmediatez de la televisión, sí, y de los medios en donde las noticias se tienen que presentar en el menor tiempo posible, eso le resta capacidad de análisis. Sí, yo creo que parte de lo que sucede con los medios de comunicación, particularmente para nosotros, los que trabajamos en la academia, es que primero hay muy corto tiempo entre lo que sucede y la necesidad del análisis. Entonces, uno en la academia está acostumbrado a tener una cantidad de tiempo muchísimo mayor para pensar las cosas después de que pasan. En los medios de comunicación uno tiene que reaccionar con mucha rapidez, y a veces eso no es del todo cómodo para la gente que se dedica al trabajo académico. Y en segundo lugar, me parece que el espacio que le dedican los medios de comunicación al análisis, por cuenta de lo restringido que es el espacio en general para todo, a veces lo deja a uno en posición de decir muchas obviedades. Y uno quisiera que la posibilidad de hacer análisis para contribuir en algo fuese
digamos, una posibilidad real y no una posibilidad casi que convertirse como en una suerte de alfabetizador político que creo que realmente no estamos formados para hacer. En ese orden de ideas, últimamente se te ha visto muy crítica frente a ciertos periodistas acá en Colombia. ¿Por qué? ¿A raíz de qué? No es en particular frente a periodistas concretos, es más bien frente a la labor de los comunicadores en general y del periodismo en general en Colombia. Yo sí tengo muchas insatisfacciones con eso y además las he desarrollado más aún porque no solamente soy consumidora de medios de comunicación, sino que trabajo en medios de comunicación. Entonces sí creo que hay muchas cosas en las que se puede mejorar. Y quisiera que el ejercicio de mejorar pasara de la misma forma que pasa en la academia, que es a través de la crítica y de la conversación constante y de la evaluación constante de lo que uno está haciendo. Y al contrario, me preocupa mucho que en los medios de comunicación parecería haber un pacto para no criticarse y para no cuestionarse, que realmente me parece que a lo único que contribuye es hacer su labor cada vez y cada día más y más mediocre. Además de esa crítica, ¿en qué otros aspectos podrían mejorar los medios de comunicación para presentar una información más rigurosa? No, yo creo que el problema ni siquiera es tanto de rigurosidad, digamos, hay unos límites a la labor informativa que son imposibles de traspasar, el límite del tiempo, el límite pues de la inmediatez, de los recursos, etcétera, etcétera, y yo de eso soy perfectamente consciente, pero sí me parece que hay una parte en la que uno esperaría un ejercicio de formación un poco más integral de los periodistas para desarrollar criterios adicionales que les permitan, cuando sean críticos, ser críticos con un poco más que la indignación pura, y cuando sean analíticos, pues hacerlo como con un poco más de rigurosidad y menos de intuición. Yo no soy una gran creyente, a pesar de que soy decana de una facultad que tiene un departamento y un programa de administración, no soy una gran creyente en los programas de comunicación como programas de pregrado. Yo creo que la gente se debería formar en áreas del conocimiento específicas y luego sí formarse como comunicador y como periodista o como transmisor de conocimiento, y no al revés. Pero pues no, imagínense eso con los rentables que son las facultades de comunicación en este país, es pedir demasiado. ¿Cuál es tu posición frente a los medios de comunicación, así general, en Colombia? Pues depende de los medios de los que uno esté hablando, porque hay de todo. O sea, yo creo que en Colombia hay medios no tradicionales, nuevos, virtuales y demás, que están haciendo un esfuerzo por constituirse en voces alternativas y por hacer más análisis y por hacer la tarea con un poco más de cuidado, y creo que en eso hemos ido avanzando. El esfuerzo que hace La Silla Vacía, por ejemplo, el esfuerzo que hacen otros websites por hacer más análisis, por traer más blogs y demás, a pesar de que tienen una audiencia muy limitada, yo creo que es un esfuerzo interesante en materia de comunicación. Ahora, si me preguntan por los medios tradicionales, yo ahí sí tengo unos reparos enormes. Empezando por la oferta, porque creo que son muy poquitos y no nos dan la posibilidad a los consumidores de escoger realmente el tipo de información que queremos recibir, porque el pool de la oferta es realmente restringido. Tengo problemas con el nivel de profundidad con el que abordan la información, tengo problemas con las prioridades que escogen en materia de brindarle esa información a la gente. Hoy nada más he estado viendo que el espectador decide darle primera página a la historia de que Melania se fue a Texas a mirar las inundaciones con tacones puntilla. A mí realmente me parece que esa no es la prioridad cuando uno está cubriendo una tragedia, una tragedia natural de esta naturaleza. O sea, todos los días abro el periódico, prendo el televisor, ya no prendo radio porque para eso no me alcanza la paciencia, pero prendo estos medios y sí, tengo reparos, y creo que además mis reparos son reparos generalizados. La gente ya se empezó a dar cuenta que puede exigirle a los medios de comunicación hacer su tarea con mucha más eficiencia y de una mejor forma, y creo que los medios están en mora de atender a esas demandas. Ya para terminar, hablemos un poco de la situación en Venezuela. ¿Cómo ves o cómo analizas la postura de la Cancillería de Colombia frente a la situación que está pasando en Venezuela?
digamos, al contrario de lo que sugiere mucha gente, yo comulgo con la posición que ha adoptado el gobierno frente al caso de Venezuela, porque me parece que allí las otras opciones que están proponiendo en la discusión política colombiana, que son las opciones de la izquierda y las opciones de la derecha, la de la izquierda siendo cruzarse de brazos y no hacer nada, y la de la derecha siendo básicamente intervenir o contribuir con vías de hecho para producir una transición abrupta del actual gobierno venezolano a otro. Creo que esas dos alternativas son alternativas inviables en el escenario internacional y son alternativas ilegales en el escenario internacional. O sea, la una ignora que en Venezuela estamos frente a un régimen que está violando abiertamente derechos políticos y derechos humanos de la población en general, y en la otra estamos desconociendo principios del derecho internacional que sugieren pues la autodeterminación y demás. Creo que lo que ha hecho el gobierno colombiano es moverse en el medio intentando consolidar opciones de negociación para la salida de la crisis venezolana. Yo personalmente creo que no se puede hacer nada distinto a eso. Se ha aumentado el tono de las declaraciones condenatorias a la violación a los derechos por parte del régimen de Maduro. Creo que eso está bien. Creo que frente a los ejercicios violatorios de la soberanía y de la territorialidad nacional, si bien no hay que ser belicistas, sí hay que ser contundentes y enviar el mensaje de que por mucho que se profundice la crisis en Venezuela, eso no tiene por qué necesariamente implicar una desestabilización de la relación bilateral a través de violaciones a la soberanía nacional. Pues creo que ese es un mensaje que hay que enviar de una forma u otra con un poco más de contundencia de lo que lo ha hecho el gobierno nacional. Pero en términos generales yo creo que no hubiera hecho nada distinto. Tristemente, en casos como el de Venezuela, digamos, la comunidad internacional puede articularse, organizarse, presionar a través de sanciones, tratar de ofrecer salidas negociadas en las que sirva como acompañante, pero más allá de eso no se puede hacer mucho. Ok, ¿cómo analizarías entonces la política exterior colombiana frente a la situación? Yo creo que es una política exterior que está manteniendo, que está caminando una línea difícil de caminar, en la que está intentando respetar la institucionalidad internacional, respetar el derecho internacional, buscar una salida lo más pacífica y lo más eficiente posible a la crisis venezolana, y simultáneamente, creo que esto sí no lo han hecho como tan sobresalientemente, pero está tratando de generar un mecanismo de atención humanitaria para el caso de la migración venezolana en el momento en el que se desencadene la crisis. Yo creo que eso de todas formas es algo a lo que hay que trabajarle mucho más, porque creo que la migración venezolana que vamos a tener es enorme. La canciller se compromete con arreglarle la vida, dice ella, a todos los venezolanos que lleguen a Colombia, pero a juzgar por la experiencia que tenemos los colombianos sobre la ineficiencia del gobierno alrededor de resolvernos la vida a nosotros mismos, creo que esa promesa es un poco hueca. Hay que proponer cosas concretas y hay que hacer cosas concretas frente a los venezolanos que están llegando y dejar la grandilocuencia, creo yo. Hablabas un poco de esos pronunciamientos fuertes del gobierno. Tomo dos puntuales de Juan Manuel Santos, pero que pueden ser un poco confusos, abro comillas. En Venezuela se está instaurando una dictadura que está acabando con la democracia. Cierro comillas, vuelvo a abrir comillas. La posibilidad de una intervención militar en Venezuela no debe ser contemplada. América es un continente de paz, mantengámoslo así. Cierro comillas. ¿No manda como un mensaje contradictorio? No, ese es justamente mi punto. es un mensaje clarísimo condenatorio, es decir, al finalmente admitir que Venezuela es una dictadura y que Venezuela, digamos, es un país que está jugándole al desconocimiento del Estado de Derecho, al desconocimiento de la institucionalidad democrática. Creo que está haciendo lo que tiene que hacer todo el mundo, que es condenar la situación y hacerla visible a nivel internacional. Pero también está dejando claro cuáles son los límites de lo que podemos hacer frente a esa crisis. ¿Sí? Uno quisiera que las cosas se resolvieran tan rápidamente como decir armar una fuerza multinacional, tumbar a Maduro y poner a la oposición en el poder. Pero eso generaría más problemas de los que ya se encuentran en este momento, y además es abiertamente ilegal. La estrategia de combatir ilegalidad con ilegalidad es una estrategia que nunca funcionaba en el sistema internacional, y yo creo que esa lección está más que aprendida. Perfecto. Bueno, Sandra, muchas gracias por tu tiempo. No, con mucho gusto. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Por supuesto que sí. Muchas gracias.